Comenzamos el tema primero, denominado la perturbación aleatoria y el modelo de regresión generalizado. Este tema es el primero de 5 temas que formarían parte de lo que llamamos la primera parte o primer bloque dentro de la asignatura, denominado el modelo de regresión generalizado. Este tema 1 va a servirnos para introducirnos en este bloque, saber de lo que estamos hablando. Los temas 2, 3 y 4 se van a dedicar a analizar el problema de la heteroscedasticidad por un lado y de la autocorrelación de series temporales por otro, y el tema 5 abordará el tema de la autocorrelación pero en los datos geográficos, ¿no? y cómo se vería. Bien, entramos en el tema 1, ya propiamente dicho, denominado la perturbación aleatoria y el modelo de regresión generalizado. Bien, este tema consta de 4 grandes apartados. Uno primero, que nos va a servir de introducción, que va a hablar de las hipótesis básicas en general del modelo, es el punto de partida. Luego, en el punto segundo, veremos qué es eso de la distribución normal de la perturbación aleatoria. Sabemos que debe de comportarse como una normal, entonces veremos qué pasa, consecuencias de la no normalidad, contrastes de no normalidad en la U, vías de solución. También otra de las hipótesis era la media nula, entonces, existe la posibilidad o se puede dar de que la media sea no nula, efectivamente, incluso de 2 maneras, que sea no nula y variable y no nula y constante. Y por último, la necesidad que tenemos muchas veces de generalizar esta matriz de covarianzas de la U, que suponíamos que tenía una forma determinada, ¿no? Y, ¿qué pasa cuando esa forma tan restrictiva que suponemos no se cumple? ¿Cómo se debería de estimar un modelo, que ya no es el modelo básico, sería un modelo llamado generalizado? Y cuáles serían las propiedades de estos estimadores más adecuados, que se llaman mínimos cuadrados generalizados, ¿no? Y esto, lo que haría es cerrar ya este primer tema. Bien. Las hipótesis básicas del modelo están aquí. En Econometría 1 vimos toda la primera parte, que tenía que ver sobre lo que son las hipótesis sobre la estructura del modelo. ¿A qué llamábamos estructura? Pues llamamos a la parte que no es perturbación aleatoria. Es decir, por un lado, la forma funcional, que suponíamos debía ser lineal. Por otro lado, la muestra, el número de observaciones o de datos, que suponíamos que debía de ser suficientemente amplia, superior al número de regresores, por tanto teníamos que tener rango pleno. Y, por otro lado, también suponíamos, eso era lo deseable, que las variables explicativas tuvieran una especificación correcta, es decir, que ni sobraran explicativas por redundancias, ni faltaran, que tuviéramos omisión de variable relevante. Otra cosa importante era que existiera una permanencia estructural en los betas. Los betas deberían de ser constantes para toda la muestra. ¿Qué pasaba cuando esto no era así? Cuando teníamos cambio estructural. Y por último, el hecho de que las variables explicativas tenían que ser exógenas. Muchas veces hablamos de las explicativas y de las exógenas como sinónimo. Sin embargo, no es verdad. Hay explicativas que no son exógenas, que son regresores estocásticos. Y todo esto lo abordamos en Econometría 1. ¿Qué vamos a ver ahora en Econometría 2, en el primer parcial? Pues vamos a ver, una por una, como hicimos en Econometría 1, las hipótesis sobre la perturbación aleatoria, ¿no? Hemos dejado esta parte de la perturbación aleatoria para este segundo curso de Econometría porque es una parte un poquito más compleja. Una vez que ya se ha abordado todo lo anterior, es más fácil de entender, ¿no? En primer lugar, suponíamos que la perturbación aleatoria debía de comportarse como una normal, debía distribuirse normalmente. Suponíamos que la media tenía que ser nula, suponíamos que debía de existir homoscedasticidad y que no debería de existir autocorrelación. Bien, de una manera más o menos sintética tenemos aquí la formulación matemática que vimos a lo largo de la Econometría 1. En primer lugar, que I es igual a X beta más U, es la forma matricial compacta del modelo de regresión lineal. Suponíamos que la esperanza matemática o la media de la perturbación aleatoria debía de ser nula. Suponíamos, en cuanto a la matriz de varianzas y covarianzas de la U, ¿no? Que podríamos expresar como la media de U por U'. En realidad tendría que ser la esperanza de U menos la media de U por U' menos la media de U', pero si la media es nula, las medias se irían, por así decirlo. Entonces tenemos que la covarianza de U se puede expresar como la esperanza matemática de U por U', dado que las medias son 0. Y que esta es una matriz porque U es un vector de orden n por 1 y U' es otro vector de orden 1 por n, con lo cual n por 1 por 1 por n, lo que tenemos es una matriz de orden n. ¿Vale? Pues esta matriz de orden n en realidad es un escalar, porque es igual a un valor constante que llamamos sigma cuadrado por la matriz identidad de orden n.
Esto es lo que habíamos supuesto hasta ahora en econometría 1. También suponíamos, suponer esto implica, ¿no?, pues suponer que la covarianza entre dos términos de la perturbación aleatoria, U sub t y U sub s, ¿no?, que podemos expresar como la esperanza matemática de U sub t por la esperanza matemática de U sub s, porque las medias de U sub t y U sub s son 0, ¿vale? Pues que este valor, ¿no?, pues es igual cuando t coincide con s, es decir, cuando estamos en la diagonal principal y se trata de las varianzas, pues es igual a sigma cuadrado, es decir, un valor constante para las varianzas. Cuando t no coincide con s, es decir, cuando estamos en aquella parte, ¿no?, de la matriz de covarianzas que no es la diagonal principal, pues debería de ser nulo, ¿no? Es decir, las covarianzas o correlaciones deberían de ser 0, por tanto, ausencia de correlación o autocorrelación, ¿no? Bien, y otro de los supuestos que expresábamos en forma matemática era que el rango de la matriz X, la matriz de variables explicativas, pues tenía que ser igual a K. Es decir, no podíamos tener, pues por ejemplo, dos explicativas que fueran combinación lineal perfecta entre sí, ni podían existir relaciones exactas entre la endógena y algún grupo de explicativas, ¿no? Cuando esto se produce así, cuando el rango es pleno, además tenemos que pedirle que K sea inferior a n. Dicho de otra manera, que la muestra que nosotros tengamos o obtengamos o escojamos tiene que ser superior, como mínimo en una unidad, aunque ya vamos a ver que no es suficiente con que sea superior solo en una unidad. Recordad el concepto de grados de libertad. El modelo necesita por lo menos que la diferencia entre n y k sea suficientemente amplia, pero que menos que n supere a k, ¿no?, que es lo que estamos hablando en términos matemáticos. Cuando hablábamos antes de la matriz de covarianzas, en realidad, bueno, pues lo podíamos expresar así, es decir, que cuando decimos covarianza de U, que es igual a la esperanza matemática de U por U', yo decía, pues U es n por 1, U' es 1 por n, bien, aquí lo tenéis, aquí tenéis los vectores, ¿no? Bien, el producto de un vector por otro, pues lógicamente me da una matriz de orden n cuadrada, ¿no? Si suponemos por las hipótesis básicas pues que la media por un lado es 0, ¿no? Esto está suponiendo que la media es 0, porque si no tendríamos que poner U menos 0 por U' menos 0, perdón, U menos la media de U por U' menos la media de U. Estamos suponiendo que la media es 0 y por tanto pues no ponemos aquí nada sobre la media, ¿no? Y si suponemos a la vez que lo que vemos aquí arriba, ¿no?, que para los términos en la diagonal principal, cuando t coincide con s, cuando se trata del mismo término, entonces tendríamos que es U por ella misma, U cuadrado, ¿no? Bien, pues aquí tendríamos la varianza, dado que la media es 0, tendríamos la varianza, bien, que la varianza es constante, ¿verdad? Entonces pondríamos pues aquí en la diagonal principal este término que siempre llamamos sigma cuadrado, que reservamos pues para el concepto de varianza. En cuanto a las covarianzas, las hipótesis básicas suponen que no hay correlación o covarianza entre dos términos diferentes de la U, entonces suponen que es 0, es decir, todo el resto de términos que no son la diagonal principal en esta matriz, ¿no?, van a ser 0, que es lo que tenemos aquí. Entonces podemos sacar factor común la sigma cuadrado, y ¿qué nos quedaría? Pues nos quedaría la matriz identidad, es decir, es lo que veíamos aquí. Esto es una matriz en el fondo que llamamos escalar, porque un escalar es un número, en el fondo es una matriz que coincidiría con un número, o sea, sería igual a un número por la matriz identidad, ¿no? Y es lo que tenemos aquí. En todo esto que acabamos de ver conforma lo que se llaman las hipótesis básicas del modelo. Claro, esto es suponer demasiado. Es decir, estamos suponiendo muchas cosas. Suponemos, por ejemplo, en lo que se refiere a la U, pues que la media es 0. Lo estamos suponiendo aquí. La media es 0. Bueno, ¿por qué 0? Podría no serlo, ¿verdad? Bueno, seguimos suponiendo. Estamos suponiendo también, ¿no?, que al llegar aquí, pues que la varianza es constante. Por eso en la diagonal principal ponemos sigma cuadrado. Bueno, pero ¿y eso por qué? ¿Quién lo dice? ¿O es que tiene que ser así siempre, por narices? ¿Esto es así? Bueno, pues vamos a ver que no es así, ni menos aún por narices. Es decir, esto puede romperse, qué duda cabe, ¿no? Y de hecho muchas veces se incumple. No digamos el hecho de que la covarianza o correlación entre dos términos diferentes de la U tenga que ser nula. Bueno, pues esto tampoco es así, nosotros estamos suponiéndolo. Es decir, las hipótesis básicas sería como ese modelo de belleza maravilloso que nunca se cumple, ¿vale? Pero es como el ideal, es el ideal hacia el que vamos. Si logramos que en un modelo, si encontráramos un modelo, ¿no?, en donde todo esto se cumple, pues la estimación por mínimos cuadrados ordinarios iba a ser una estimación pues de gran fiabilidad, ¿no? Y podíamos estar muy tranquilos sobre los resultados y por tanto tomar decisiones adecuadas según esos
resultados. El problema es qué pasa si no se cumple. No, pues si no se cumple, estimar por mínimos cuadrados ordinarios puede ser una barbaridad y todo parecido con la realidad, pura coincidencia. Entonces, bueno, pues claro, aquí es cuando entran los problemas, ¿eh? Y esto es lo que vamos a ver ahora. Como estaba comentando, pues todo lo anterior es en orden a conseguir unos estimadores, pues MCO, que es lo que buscamos, que sean Helio, o en inglés BLUE, que significa Best Linear Unbiased Estimator, es decir, que sean estimadores lineales, sin sesgados y óptimos. Entonces, el año pasado vimos cómo se demostraba la propiedad de la linealidad, la insesgadez, la eficiencia y la consistencia, ¿no? Que sean óptimos. Y bueno, pues todo esto se nos cae como un castillo de naipes si lo anterior de la transparencia número 6 pues no se cumple. Si hay algo por una sola cosa que no se cumpla, vamos a ver que no cualquier cosa es igual de contundente ni tiene el mismo resultado, fatal, pero alguna de estas cosas, pues efectivamente si se incumple, pues ya no podemos confiar o ya no podemos suponer estas buenas propiedades en los estimadores. Y esto es lo de siempre. O sea, nosotros nos gustaría darle al botón, estimar por mínimos cuadrados ordinarios y obtener un buen resultado. Lo que pasa es que esto pues es fácil porque los programas informáticos nos permiten darle al botón, al OK, y obtener un resultado. El problema es, como siempre, ¿me puedo yo fiar de ese resultado? ¿No? Y claro, pues aquí entra todo el tema de las hipótesis básicas. Pues muchas veces no me puedo fiar. Hay circunstancias pues que llevan a un sesgo de los estimadores, que llevan a ineficiencia, que parece que no es tan malo como el sesgo, pero cuando la ineficiencia pues es enorme, pues también es como esa falta de puntería que decíamos, pues al final también yo puedo obtener un estimador que esté muy lejos del parámetro teórico de la realidad, por así decirlo. Es decir, aquí es donde se juega realmente la econometría. Si la econometría fuera darle al botón, al OK, se acabarían dos patadas en un solo tema. Sin embargo, pues todo el problema de la econometría es que efectivamente la cosa no es tan fácil como darle a un botón y como estimar por mínimos cuadrados ordinarios, que es lo que hacen todos los programas econométricos pues por defecto. Incluso en Excel podemos hacer también una regresión fácilmente y estimará por mínimos cuadrados ordinarios. Bien, pues vamos entonces a entrar en la primera cuestión, y es el tema de la normalidad. La normalidad no salió anteriormente, sin embargo está latiendo en muchas cuestiones del modelo, como vamos a ver. En primer lugar, bueno, pues vamos a ver pues qué pasa con el incumplimiento, la no normalidad. Entonces vamos a ir conociendo esta circunstancia, cuando se cumple, porque es importante, etcétera. Bueno, en primer lugar, pensad en lo que es una distribución normal. Una distribución normal es una campana de Gauss, ¿no? Es una distribución pues que, bueno, pues tiene una forma muy peculiar, ¿no? Podríamos decir pues que en ella hay una simetría perfecta. Tenemos un valor medio y la masa de datos que hay a la izquierda, ese valor medio, y la que hay a la derecha es idéntica, exactamente igual, porque es simétrica. Y luego, por otro lado, pues tenemos también pues como un equilibrio en el apuntamiento, ¿no? Es lo que llamamos es mesocúrtica, de manera que, bueno, pues podría ser una distribución mucho más apuntada, tendríamos que sería leptocúrtica, entonces ya no sería una normal, o podría ser una distribución achaparrada, y entonces pues que sería platicúrtica, tampoco sería una normal. Bien, pues de eso estamos hablando de la distribución de la U. Claro, de nuevo pues estamos en lo mismo. ¿Cómo podemos conocer si la U es normal? Si la U es un término desconocido por definición. Bueno, pues vamos a ver que como en todo momento a lo largo de la econometría 2, ¿no? Nos vamos a aproximar a la U a través de los residuos de la regresión inicialmente estimada por mínimos cuadrados ordinarios. Es decir, lo único que conocemos de la U no siempre va a ser útil, pero casi siempre va a ser una buena proxy de la U, es la E, son los residuos. Bien, pues sabiendo esto, vamos a ver por qué la U o los residuos de una regresión, ¿no? Pues pudieran no distribuirse como una normal o alejarse mucho de la normalidad. Bueno, pues en primer lugar estaría el hecho de que tuviéramos errores atípicos. Por ejemplo, si tuviéramos errores excesivamente elevados o excesivamente bajos, pues esto ocasionaría un problema. Digamos que esto lo que haría, luego lo veremos, es crear pues asimetrías en la distribución, ¿no? Estas asimetrías o estas diferencias también en el tema del apuntamiento, ¿no? Pues se pueden producir pues si hay omisión de variables relevantes, con una mala
especificación o no linealidad. Sabemos que la mala especificación en un modelo pues puede llevar a cualquier cosa, porque todo aquello que no está especificado, sobre todo cuando hay una omisión de variable relevante, pues eso va a parar a la U, con lo cual la U se va a ver afectada y su distribución también, es la idea, ¿no? Recordad que la U es una especie como de escoba que va recogiendo todo aquello que no se ha recogido explícitamente por las X. Entonces, bueno, pues si ese algo, esa varianza, ¿no?, de la Y, que no es recogida por las X, es muy gorda, es muy grande, es muy especial, pues eso irá a parar a la U. Es algo así como la boa que se traga un conejo, pues esa boa tendrá forma de conejo. Entonces hay que procurar que sí, errores es inevitable que vayamos a tener, pero a ser posible pues que sean impactos, que sean pues trocitos de varianza de la I no muy determinantes, ¿no?, por así decirlo. Bien, en cuanto a las consecuencias, pues las consecuencias vamos a ver que pues no son a lo mejor tan graves como en otros casos, pero tienen su importancia, ¿verdad? En primer lugar, hay que decir que la hipótesis de normalidad no afecta al proceso de estimación por mínimos cuadrados ordinarios. Si vosotros, por ejemplo, vais al tema 2, en donde vimos los métodos de estimación en la econometría 1, pues, y analizáis el método de mínimos cuadrados ordinarios, el sistema de ecuaciones normales, había que, como recordáis, pues buscar pues aquellos estimadores que reducían el error, por así decirlo, ¿no?, que hacían mínima la suma de los errores al cuadrado. Bien, pues en todo ese proceso la normalidad de la U no está presente o no se supone en ningún caso. Entonces, si no es un requisito o un presupuesto para obtener los mínimos cuadrados ordinarios la hipótesis de normalidad, dará igual que se cumpla que no se cumpla. Yo podré estimar válidamente por mínimos cuadrados ordinarios. Sin embargo, la hipótesis de normalidad sí que está presente en la estimación por máxima verosimilitud. Si recordáis también en el tema 2, la estimación por máxima verosimilitud suponía que la perturbación aleatoria se distribuía como una normal multivariante y esta era su función de densidad, es decir, la función de densidad de una normal multivariante de media cero y varianza constante. Bien, entonces, ¿qué pasaría si pues la normal no se si la U no se distribuyera como una normal? Pues que esta no sería la función de verosimilitud y por tanto la función logarítmica de verosimilitud no sería la que es y por tanto los estimadores MV serían diferentes de cómo nosotros los calculamos en el tema 2. Es decir, que la hipótesis de normalidad está en la base, está suponiendo, ¿no?, todo el proceso de estimación por máxima verosimilitud. Y si la U no se distribuyera como una normal, pues los resultados de los estimadores MV no serían pues como son o como lo suponemos, tal y como se presentaron en el tema 2. Y algo así pasa con las principales test a través de los cuales pues hacemos la inferencia. Recordad el famoso test basado en la T de Student, el test T, y la cantidad de test que están basados en la F, la F de Snedeker o la F de Fisher. Pues mirad, por lo pronto, si recordáis de la estadística teórica, tanto el test tanto la distribución T de Student como F de Snedeker, ambas están basadas en la distribución normal. En la T, ¿cómo se calcula la T? Pues es un cociente entre una normal, ya tenemos aquí la normal, ¿no?, y un H2. ¿Qué es un H2? El H2 aparece también en la F. Pues un H2 se calcula como el producto de n normales. N si son n los grados de libertad, R o S si son esos los grados de libertad, es decir, el producto de una serie de normales. Es decir, tanto en el numerador como en el denominador de estas dos distribuciones se está suponiendo que la variable que se está analizando, en este caso la U, se distribuye como una normal. Entonces, ¿qué pasará si esto no es así? Pues lo que pasará es que el test de T, basado en la T de Student, y los test F, pues no se calcularían como los hemos calculado en econometría 1, sino que tendrían pues otras fórmulas más complicadas, ¿no? Y entonces pues podríamos estar pues obteniendo resultados no fiables, como a veces sucede. Es decir, el test me podrá estar diciendo pues que una variable es significativa y no serlo, o el test F me estará diciendo pues no sé, que hay cambio estructural y no haberlo, ¿vale? Esa es la idea. Entonces, si los test no van a funcionar bien, pues a lo mejor no tenemos un problema en el proceso de estimación, pero tenemos un problema en cuanto que no podremos saber si esos estimadores tienen o no buenas propiedades.
Ahí está la cuestión. Por tanto, la distribución normal en la U, pues es una hipótesis interesante, no es de las más tremendas en cuanto a si no se incumple, pero su incumplimiento pues llevaría también a unos errores y a unas consecuencias importantes que hay que conocer. ¿Cómo se sabe si la distribución de la U es una normal? Bueno, pues la manera de saberlo sería, como siempre, a través de un contraste, ¿no? En este caso, vamos a apelar a lo que se llama el test de discrepancia Harke-Vera o el test Harke-Vera. Bien, el test Harke-Vera es un test de discrepancia porque lo que está es analizando dos características de la distribución normal. Está, por un lado, teniendo en cuenta la S, que es el coeficiente de simetría, y la K, que es el coeficiente de kurtosis. Entonces, lo que está es viendo hasta qué punto una distribución, en este caso sería la de los residuos de la regresión, ¿no? Pues mantiene un equilibrio entre esa simetría que tiene que ser perfecta en una distribución normal, sabemos que tiene que ser simétrica, y la kurtosis, pues que la distribución normal debería ser mesocúrtica. Entonces, dicho de otra manera, si tenemos una distribución que, por ejemplo, la K, que es la kurtosis, pues se comportara correctamente, fuera mesocúrtica, pero tuviéramos un coeficiente de asimetría, pues o de simetría muy diferente de como debería de ser, es decir, muy distante de cero, o negativo o positivo, pues tendríamos que la distribución sería mesocúrtica pero asimétrica, a lo mejor a derechas o izquierdas. Entonces estaríamos con una distribución que se alejaría ya del ideal, que ya no sería normal. Puede ser al revés, puede que sea simétrica, pero lo que pasa es que tengamos una tremenda kurtosis, que sea leptocúrtica, ¿vale? Es decir, que K, que es el coeficiente de kurtosis, pues sea superior a 3, o que sea inferior a 3, que sea platicúrtica, muy achaparrada. Entonces sí, será simétrica, pero no mantiene pues ese equilibrio con la simetría, o perdón, con la kurtosis, ¿no? Con el apuntamiento que decimos. Ya sea, y bueno, digamos cuando se incumplen las dos cosas, cuando es asimétrica y tremendamente leptocúrtica o mesocúrtica, pues entonces ya sí que esa distribución se alejaría totalmente de la normal, sería claramente no normal. Entonces, lo que hace el test de Harke-Vera es comparar y medir, pues como quien lleva dos bridas, un caballo con dos riendas, ¿no? Estas dos características que son propias de la distribución normal, y ver hasta qué punto los residuos de una regresión, ¿no? Pues se distribuyen de una manera acorde con la normal. Entonces, ¿qué es lo que hace el test? Lo que hace el test es decirnos con qué confianza podemos decir o podemos aceptar como normal, entre comillas, ¿no? Aunque no sea una normal perfecta, pero como bastante normal, pues o cercana a la normal, pues una distribución en los residuos. Y a partir de qué momento, pues ya no. Es decir, ya no tenemos confianza en la normalidad y tenemos que rechazar esa hipótesis, ¿no? Entonces, el test de Harke-Vera es un test que se distribuye según H2, con 2 grados de libertad, siempre con 2 grados de libertad. Este es un caso de los pocos que, sea cual sea la muestra y cuáles sean los grados de libertad del modelo, el test siempre se distribuye igual, de manera que casi podemos aprendernos el valor crítico, porque va a ser siempre el mismo para todos los modelos econométricos, para todos, sean como sean. Ese valor crítico sería el correspondiente pues a un H2 con 2 grados de libertad, que para un 95% de confianza está en torno al valor 6. Entonces, ¿qué pasaría si el valor del test de Harke-Vera aplicado a los residuos de una regresión, es decir, tomamos los residuos, tomamos N, que es la muestra de la regresión, tomamos K, que es el número de variables explicativas más el término independiente, tomamos S, es decir, calculamos el coeficiente de simetría de los residuos, calculamos K, el coeficiente de apuntamiento, y entonces obtenemos un número, porque un test paramétrico es un test que termina siendo un número. Imaginad que el número fuera 2, ¿no? 2 es inferior claramente a 6, estaría aquí. Es decir, si el valor que obtenemos es pequeño, pues estaríamos dentro de lo que es la hipótesis de normalidad, aceptaríamos la hipótesis nula y por tanto aceptaríamos pues que nuestra distribución se distribuye normalmente, ¿no? La distribución de los residuos. Ahora imaginad que calculamos este test, ¿no? Para nuestros residuos y nos sale un 10, claramente más allá del valor crítico. Entonces, en este caso, si tuviéramos un 10, lo que estaríamos es diciendo que no tenemos suficiente confianza para afirmar la normalidad, que tenemos que rechazar esta hipótesis nula y que tendríamos una normalidad pues con más de un 95% de confianza. Y por tanto, pues nuestra perturbación aleatoria, al menos los residuos NCO de la regresión, pues no se comportan pues como una normal. Entonces, esta es la manera como funciona este test, como cualquier otro test, ¿vale? Tenemos una hipótesis nula. Claro, la pregunta es ¿y por qué valores inferiores a 6, ¿no? O valores pequeños, cercanos a 0,
son valores que me están diciendo que la distribución es normal. Pues muy fácil, ¿eh? Una distribución normal perfecta es aquella que K vale 3 y S vale 0. Bueno, pues si atendemos aquí a esta definición, ¿verdad? Pues si S vale 0, pues S al cuadrado será 0. Y si K vale 3, pues 3 menos 3 es 0 al cuadrado 0. Por tanto, este paréntesis se anularía. Al anularse el paréntesis, se anula el producto. Es decir, el test de Harke-Vera valdría 0. Dicho de otra manera, si los residuos se distribuyeran como una normal perfecta, el test de Harke-Vera daría 0. Exactamente 0. Es la máxima normalidad que podemos encontrar, por así llamarlo. Toda desviación, o todo valor del test por encima de 0, ¿no? Pues nos estaría diciendo pues hasta qué punto pues una distribución se aleja o se distingue o diferencia de una normal perfecta. Claro, llega un momento en el cual la distinción o la diferencia es tan grande que ya no podemos asumir normalidad, y entonces es cuando nos salimos fuera de la hipótesis nula. Esa es la manera como debemos entender esto. En eViews hay una salida que ahora la veremos para este test. Este test viene ya calculado, no tenemos que hacer los cálculos, es decir, que no cunda el pánico, no hay que volver a la estadística descriptiva de primero para saber cuál era la fórmula del test de apuntamiento y de kurtosis, pero en realidad pues tampoco sería muy complicado porque hay una fórmula que nos permite calcularlo, ¿no? Son los momentos de tercer grado y bueno, pues el programa lo hace para nosotros y nos está diciendo, pues en este caso, por ejemplo, que vemos aquí, ¿no? Pues que el test de Harke-Vera es igual a 6, ¿no? Podríamos incluso, este histograma de frecuencias, pues podemos pedir la función de kernel, ¿no? De densidad, que nos permite pues obtener pues como una especie como de histograma continuo, ¿no? Para verlo quizá más sencillamente de lo que lo estamos viendo aquí a través de las frecuencias, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo en este caso es que no podemos suponer normalidad. ¿Por qué digo no lo podemos suponer? Bueno, primero porque el valor del test está por encima de 6, pero bueno, si atendemos a el nivel de significación asociado es 0,03. 1 menos 0,03, ¿vale? 0,04 vamos a decir, ¿no? Si redondeamos, 1 menos 0,04% es un 96%, es decir, tenemos un 96% de confianza. ¿Para qué? Para rechazar la hipótesis nula. ¿Cuál es la hipótesis nula? Normalidad. Por tanto, debemos rechazarla, porque un 96% de confianza es una confianza demasiado elevada, y en este caso no queremos rechazarla, pero no nos queda más remedio que rechazarla. Es decir, no nos queda más remedio que asumir que los residuos de esta regresión, ¿no? Pues no se distinguen, se diferencian demasiado de una distribución normal. En este caso, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, pues si vemos al coeficiente de apuntamiento y al de simetría, skewness es el de simetría, ¿no? Pues es ligeramente es diferente de 0, es decir, es menos 1,1. Esto quiere decir que hay una asimetría a izquierdas, es decir, tenemos un valor aquí que es el que nos estropea un poco la cosa, un valor que es un residuo, un error de menos 0,15, que se aleja mucho de la masa de errores. Esto hace, veis, que la distribución se tenga que inclinar o adaptar a este error, ¿no? Y que está inclinada a izquierdas, ¿vale? Entonces, esta simetría pues nos está fastidiando, por así decirlo, pues el hecho de que la realidad de que los residuos sean una normal. Pero es que el coeficiente de kurtosis también es significativamente distinto de 3. En este caso es 4. ¿4 qué quiere decir? Pues por culpa de los valores que están aquí un poquito a la derecha del 0, ¿no? Hay muchas observaciones que tienen unos residuos pues con unos valores muy parecidos, tenemos un fuerte apuntamiento. Entonces, este fuerte apuntamiento, es decir, sería leptocúrtica, ¿no? Pues hace que también nuestra distribución se aleje de la normal. Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que le pasa a nuestros residuos? Pues que tienen una asimetría a izquierdas, porque hay algún valor pues que es muy negativo y muy diferente del resto de valores, y que bueno, pues es muy leptocúrtica, está muy apuntada, hay unos ciertos valores que se repiten muchísimo, excesivamente, ¿no? Y por tanto pues los tenemos aquí inclinando hacia arriba la distribución, Entonces, ya sea por la misma observación, lo estamos viendo, pero el test va más allá de la observación y te está diciendo pues con qué confianza yo tengo que rechazar la hipótesis nula de normalidad, en este caso con un 96%, que es una confianza suficientemente elevada como para no poder aceptar la normalidad, ¿no? Es la idea. ¿Y esto cómo se obtendría en Econometric Views? Bueno, pues en Econometric Views, si tenemos aquí la ventana de un modelo, ¿vale? Pues tendríamos que, bueno, pues este es el modelo, si recordáis, que yo estoy utilizando habitualmente. Es un modelo en el que el valor añadido lo ponemos en función de la inversión y del empleo, y todo esto pues en tasas de variación.
Bien, yo a partir de aquí, yo ¿cómo obtendría el test de Harke-Vera? Pues como siempre en la ventana View. Sabes que la ventana View, en la ventana de ecuación, ¿no? Pues nos permite obtener muchos test, ¿no? ¿Verdad? Teníamos aquí el actual fit y residual, tendríamos aquí también los coefficient diagnostics, y tendríamos aquí los residual diagnostics. Bien, es decir, los test sobre los residuos. Bien, pues uno de ellos es el histograma, Histogram Normality Test. Si le damos a esta opción, pues tendríamos la ventana que hemos visto en la transparencia. Tendríamos que, en este caso, para mi modelo de regresión, el resultado es diferente. Por un lado, vemos que pues la curtosis está cercana a 3, es decir, el nivel de apuntamiento pues es relativamente cercano, es un poquito claticúrtica, ¿vale? Por así decirlo, está por debajo de 3, la vemos un poquito achaparrada, y que luego, bueno, pues el skewness, que es el nivel de asimetría, pues tampoco está cercano a 0, tampoco, en todo caso, bueno, es positivo, es un poquito, está un poquito inclinado a derechas, debido a estos dos valores, ¿no? Pero, claro, combinadas las dos cosas, pues el test de discrepancia no nos da un valor excesivamente alto, más bien nos da un valor cercano a 0, y además con una probabilidad pues muy elevada, es decir, este sería alfa, o el nivel de significación asociado al rechazo de la hipótesis nula. Yo tendría solo una confianza pues de un 27%, ¿no? 26% de rechazar la hipótesis nula. Pues eso no es una confianza suficiente, o dicho de otra manera, yo debo aceptar la hipótesis nula de normalidad. Es decir, esta distribución pues sigue bastante, no es una normal perfecta ni muchísimo menos, ya estamos viendo que no, pero podríamos asimilarla con una normal. Tenemos una confianza suficiente como para aceptar que los residuos, porque estos son los residuos de la regresión, ¿veis? Los residuos de la regresión, es el histograma de frecuencias de los residuos, pues siguen una normal.